Bueno, veamos en Lucas capítulo 18. Acompáñenme ahí, Lucas 18. Verso 18. ¿Están ahí? Lo dice así. Un hombre principal le preguntó a Jesús, ¿no? Diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntan a Jesús. Verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí ahora seguimos. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo este hombre a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Traducida sería, ¿qué haré para ser salvo? ¿No? Eso le preguntó, lo que estamos hablando. ¿Qué haré? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si conoce los mandamientos. Y le empieza a enumerar los mandamientos. O sea, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos según eso? Tienen que mirar y contestar lo que dice. Obedecer los mandamientos, dice el hermano. ¿Está bien? O sea que una persona es salva obedeciendo los mandamientos. ¿Sí? ¿O no? Para ser salvo. Pregunto yo. Según lo que dice el texto, sí. Según lo que dice el texto, sí. ¿Cómo? Saber los mandamientos para ser salvo. Saberlos y ser obedientes. Si yo sé los mandamientos y soy obediente, soy salvo por eso. Hay que ponerlo por obra. Tener fe en que. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, vamos a suponer que yo no entiendo nada, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como Él. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ustedes qué me responden a mí? ¿Cómo me guían a que yo sea salvo? Primero tiene que creer. Según lo que estamos viendo. Según lo que leímos. Yo te hice la misma pregunta que hizo este joven, o este hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Creer en Él, tener fe y obedecer. ¿Y por qué Jesús le dijo que guarde los mandamientos? Tiene que guardar la palabra. O sea que si este hombre comenzaba a guardar la palabra, comenzaba a guardar los mandamientos, se iba al cielo. ¿Entienden la pregunta? Si él guardaba los mandamientos, Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Si él los empezaba a guardar, se iba a ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que me están respondiendo? Eso, ahora lo estoy entendiendo en verdad. El joven no conocía quién era Jesús. ¿Cómo? El joven no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Ajá. Le dice, maestro bueno, y le hace, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sí. Y Jesús, bueno, sabía que guardaba los mandamientos. Por eso le hace la pregunta sobre los mandamientos. Y el joven le contesta y le dice, lo has guardado desde tu juventud. Y ahí el Señor, bueno, le responde y le dice, le declara lo que hay en el corazón de este joven. Claro. Que ahí
había algo ahí guardado todavía. Pero yo pienso que este joven no conocía quién era Jesús, si era el Hijo de Dios, si Dios encarnado. No conocía la salvación, por más que guardaba los mandamientos. Entonces con lo que vos me estás diciendo es que por más que él intentaba guardar los mandamientos, si no sabía quién era Jesús, no era salvo. ¿Eso es lo que me está diciendo? Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada que nosotros dijimos que los mandamientos son como un espejo? Y fuimos uno por uno y en todos era culpable. ¿Está bien? Ahora, este muchacho está diciendo que los guardó a todos. ¿Estaba mintiendo o era un soberbio terrible? Porque ¿cómo los guardó a todos de su juventud? ¿Quién fue la única persona que guardó todo? Jesús. O sea que ¿Jesús está mintiendo acá? No, Jesús le está diciendo, ¿vos querés la vida eterna? Bueno, tenés que guardar los mandamientos al 100%. Sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Jesús no le está mintiendo. Vamos a suponer, Héctor viene y me dice, Diego, quiero ser salvo. ¿Qué tengo que hacer? Guardar los mandamientos. ¿Los conocés los mandamientos, Héctor? Sí. Bueno, los tenés que guardar al pie de la letra. 100% perfecto los tenés que guardar. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si sos sincero. No puedo. ¿Esa fue la actitud de él? No puedo, imposible. Pero él dijo, todo lo he guardado de mi juventud. Y entonces Jesús le dice, bueno, vendé todo lo que tenés, y ahí vamos a lo que tenía en el corazón, dalo a los pobres, y vení y seguime. Y dice que él amaba las riquezas, y se fue triste. Pero él pensaba que iba al cielo. Hay un paralelo entre el publicano y el fariseo, que también el fariseo piensa que había guardado todos los mandamientos, el fariseo, y el publicano él dice que él no podía guardar. La actitud de él tendría que haber caído derrotado. Si eso es imposible. No puedo. Se fue y no escuchó. Porque Jesús acá no le predica el Evangelio. Esto no es el Evangelio. Pero tampoco le están mintiendo. Por eso cuando la semana pasada arrancamos hablando de los mandamientos, la idea es mostrarnos con el espejo de la Biblia lo que somos. Soy un mentiroso, soy un ladrón, soy cada una de las cosas que está ahí. Lo hice. He matado, he robado. Matado enojándome con otra persona. Una consulta. Cuando él le pregunta, le dice, maestro bueno, este joven pensaba que era un maestro judío común. Por eso la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo. Y él tendría que haber dicho, y sí, si sos Dios encarnado. No, él pensaba que uno más. Él pensaba que Jesús era un maestro cualquiera, un buen maestro, pero no que era Dios encarnado. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y la respuesta de él tendría que haber sido, si realmente entendía, porque sos Dios encarnado. Y Jesús, uno solo es bueno, Dios. Y él le tendría que haber dicho, si sos Dios encarnado, muy bien, razón. Pero porque Jesús sabía que no lo veía como Dios, le dijo, solo uno es Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿se puede ir al cielo guardando los mandamientos? No, porque nadie puede guardarlo a perfección. Nadie puede. Es más, si yo guardaría los mandamientos a perfección, yo no necesito a Jesús, porque soy salvo por mí mismo, porque no necesito salvación, porque soy perfecto, si guardo todo. Pero como no los puedo guardar, soy culpable y necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz me salva. Me arrepiento de mis pecados porque entiendo lo que soy un pecador, creyendo en lo que Cristo hizo. Y cuando Cristo me salva, la evidencia es que voy a empezar a muchas de las cosas que ustedes dijeron. Pero es muy importante entender que soy salvo por
Cristo, nada más. No hay que añadirle nada. Ojo con pensar de que es por lo que Cristo hizo más leer la Biblia. Lo que Cristo hizo y guardar los mandamientos. No, es lo que Cristo hizo, nada más. Eso me salva. El resultado de que yo soy salvo va a ser que voy a guardar los mandamientos. Pero no me salva guardar los mandamientos, ni venir a la iglesia, ni leer la Biblia. Esos son partes del fruto, podríamos decir. ¿Entienden la diferencia? Bueno. Fíjense, volviendo al cuarto terreno, tenemos hasta las 9. Bueno, por ahí terminamos un ratito antes y hacemos preguntas. La semilla en buena tierra, el que oye, entiende y se convierte. 4:8 de Marcos dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Esta persona oye la palabra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si yo les pregunto a ustedes la misma pregunta y ustedes me tienen que predicar el Evangelio a mí, explicar el Evangelio para que yo crea. Yo les digo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Héctor, bueno, ¿podés? ¿Quién me explica qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué me explican? ¿Qué me dicen? Yo vengo desesperado. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué me dicen? Ahora yo le contesto, yo creo en Dios y en su palabra. Es más, voy a la iglesia de la uno. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Amén. Yo tengo que arrepentir de mis pecados. Bien, todos los días me arrepiento de mis pecados. Es más, todos los días me arrepiento de mis pecados, pero también me levanto y voy tempranito cuando está el cura y me confieso y me arrepiento delante de él también. Pero todos los días me arrepiento de mis pecados. No. Yo para que ustedes me sigan explicando. Porque puede tocar una persona así. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y yo le digo, yo todos los días me arrepiento. Pero delante de Dios, todos los días antes de dormir, Señor, Dios, estoy arrepentido de todos mis pecados. ¿Estoy salvo? ¿Quién me explica? Quiero ser salvo. Por favor, quiero ser salvo. No me quiero ir al infierno. Ayúdenme. Ustedes están en la iglesia, ustedes conocen cómo ser salvo. Me dieron días de vida. Estoy yendo al infierno. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué me dicen? ¿Qué me explican? ¿Tengo que recibir al Señor en mi corazón? ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería recibir al Señor en mi corazón? Creer. Creer que Dios. Creer que Dios existe. Yo desde chico creo que Dios existe. Siempre lo creí. Siempre creí que Dios existe. Y creo que la semana pasada pasó un evangélico por mi casa con un folleto y me hizo hacer una oración. Y yo le abrí mi corazón a Dios. Claro, sí. Creo en su palabra. Ya, a mí cuando vienen los testigos de Jehová, con otras cosas, yo solamente quiero su palabra nada más. ¿Cómo? Creer. Creer en el Señor Jesús. Creer que Él dio su vida por nosotros, que mandó a su Hijo, es el justificado para que nosotros seamos salvos, por intermedio de Él para nuestros pecados.
sea, yo lo puedo ¿Va a hacer ser mío mío, a Jesús? No, que tiene que creer en Dios para creer su palabra y entender que Él dio su vida por nosotros. Porque Él es un pecador. Él dio su vida por nosotros para que nosotros seamos salvos. ¿Quién es su pecador? Que nosotros somos pecadores. Él dio su vida por nosotros para que seamos salvos. Porque Él es su Hijo. Ahí va tomando más, ¿no? Eso tiene más color al Evangelio. Todo lo que decimos está ahí alrededor, pero no es claro. Creer es parte del Evangelio, pero ¿creer qué? Por ejemplo, cuando van a la India, por ejemplo, ¿no? En la India tienen muchos ídolos, ¿no? Vamos a suponer, vamos a hacer el puente a nosotros. Tengo el Gauchito Gil, el San La Muerte, el el otro y aquel, ¿no? Todos esos en mi casa. Y vienen y me hablan de Jesucristo. Tengo que creer en Jesucristo y yo creo que el Gauchito Gil me salva y que el San La Muerte me ayuda y que el otro también y todo eso, lo creo. Y viene alguien y me dice, ¿crees en Jesucristo y sos salvo? Buenísimo. ¿Y qué tengo que hacer? Una oración. Y hago la oración. Y ahora tengo al Gauchito Gil, a San La Muerte, a fulano, a Mengano y a Jesucristo también. Se dan cuenta que es todo eso, pero que hay que explicar para que la persona entienda que yo me tengo que arrepentir de todo eso y entender quién es Jesús, qué hizo Jesús, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y todo eso es una explicación que tenemos que dar a las personas. Si no, yo añado a Jesús a lo que yo ya tengo. No, me tengo que arrepentir del estilo de vida que tenía, que iba en contra de Dios, y Jesús murió en la cruz por mis pecados, recibió mi castigo, yo me tengo que arrepentir y creer en Él para salvación. La doctrina de la salvación, la enseñanza que da la Biblia es muy completa, como usted dice. ¿Es muy qué? Es muy completa. Creemos en el Señor Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos reconocemos pecadores, aceptamos a Cristo, nos santificamos porque queremos agradarle a Él, creemos en su obra expiatoria, que Él derramó su sangre por nosotros, y a través de eso, a través de su Espíritu, Él nos da la fuerza y la convicción de que éramos pecadores en un tiempo y de que ahora vivimos salvos por su gracia, y sabemos que en otro tiempo, cuando ignorábamos la verdad, estábamos en el pecado, en la tiniebla, teníamos ídolos, estábamos llenos de vicios, y hoy estamos en una nueva vida, en vida en abundancia, y entendemos también de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que afuera de Él no está la vida, está la muerte. Y antes reconocemos de que cuando éramos pecadores estábamos muertos y estábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios, y eso lleva también un camino a reconocernos que Dios hizo en su gracia, en su misericordia, una obra perfecta, y que cada día su misericordia se renueva y que cada día tenemos que agradarle. Y pienso que es mucho más todavía la doctrina de la salvación, la doctrina de la santidad. Por ahí lo que yo preguntaba era, no soy creyente, no soy salvo, ¿y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ven? ¿Y cómo llego? Después, una vez que llego a eso, todo lo que vos dijiste va a pasar, una vez que soy salvo. Pero para que todo eso te pase, primero tengo que ser salvo, ¿no? Yo, si no soy salvo, no voy a entender, primero no entendí la doctrina de la expiación, no voy a entender, no me va a santificar Dios porque todavía no soy salvo, y todo lo que dijiste no va a pasar si primero no soy salvo. Y para ser salvo tengo que entender el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando soy salvo, eso es lo que pasa. Fíjense en 1 de Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15.
capítulo 15, verso 3. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O leamos en el 2, perdón, desde el 2. Por el cual también sois salvos, hablando de Jesús, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está, en esos dos versículos está el Evangelio encapsulado. Pero obviamente que cada una de estas partes, para que alguien sea salvo, la tiene que entender. Porque yo no sé si ustedes saben que los católicos citan esta porción de la Biblia cuando hacen, no me acuerdo cómo se llama, por la señal de la Santa Cruz, que hacen, citan esta parte. ¿Y ellos son salvos? Y ellos citan toda esta parte. Pero acá yo tengo que entender, por ejemplo, que dice, porque yo os entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí yo tengo que entender varias cosas. Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios encarnado. ¿Y por qué murió por mis pecados? O que yo sea pecador, ¿qué significa? O que haya muerto por mis pecados, ¿qué significa? Que yo soy un pecador. ¿No? Y entonces yo tengo que entender que soy un pecador. Pero yo tengo que entender que soy un pecador y que estoy perdido. Porque si salimos a preguntarle a las personas todas saben que no son, que han pecado. Que no, ¿cómo? Él murió por nuestros pecados y nosotros recibimos al Señor. Nosotros ya no somos más pecadores. Cometemos errores, pero si el Señor nos salvó de nuestros pecados y hacemos su voluntad, seguimos siendo pecadores. ¿Qué piensa? Yo le estoy preguntando. Él está preguntando a mí, yo le estoy diciendo, somos pecadores. Yo no me considero pecadora. El Señor me salvó de mis pecados y me perdonó mis pecados. Ahora yo cometo errores y hago sabiendo que no lo tengo que hacer, sí, pero yo no somos pecadores. Y a esos errores. A esos errores. Está buena la pregunta para que todos aprendamos. Esos errores, ¿qué son? ¿Qué no son pecados? Si no son pecados, no está mal. Si está mal, ¿qué es? Dice. No. Entonces, ¿soy o no soy? Por eso dice que su misericordia se renueva cada día. Pero para responder la pregunta, que está buena que salga, ¿no? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, leemos. O se los leo yo. Esto le está escribiendo Juan a creyentes. Dice así. Leo el 8 primero. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confesar. Entonces, seguimos pecando. ¿Se entiende? Por ahí no venía, no estaba dentro de esto, pero mire, se lo explico de esta manera. Nosotros justamente estamos viendo vayan a Mateo, capítulo 6. Capítulo 6.
Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos, a personas que ya son salvas. ¿Está bien? Capítulo 6, verso 9. ¿Están ahí? Miren, dice, vosotros, pues, de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos. Si nos enseña a decirle Padre es porque ya es nuestro Padre. Porque antes de que seamos salvos, nuestro Padre es el diablo. Pero ahora somos salvos, nuestro Padre es Él. Somos salvos. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, que la palabra es pecado ahí. Está hablando de pecado. Entonces Jesús le está enseñando a los que ya son salvos a orar a Dios y decirle, perdona nuestros pecados. Ahora, ¿se va entendiendo? Ahora con esto pienso que cerramos. Y yo entiendo tu pregunta, y estuvo bueno que salga. Podemos hablar de dos clases de perdón en la Biblia. El perdón judicial y el perdón paternal. El perdón judicial es el que yo recibo de parte del juez cuando yo me arrepiento y creo para ser salvo. Yo merezco ser condenado, pero por lo que Cristo hizo, el juez me perdona. Perdón judicial, ¿está bien? Y ahora que yo ya recibí ese perdón, ya soy un hijo, pertenezco a la familia de Dios, ya no soy el que era, pero voy a seguir pecando, porque hasta que no esté en el cielo voy a seguir pecando. Ahora yo confieso mi pecado, pero no para recibir el perdón judicial, porque ya lo recibí, sino para recibir el perdón paternal, para restablecer esa comunión que yo rompí por pecar. Un ejemplo, tengo un hijo que se llama Mateo. Él es mi hijo, yo soy su padre. Si él peca contra mí y me ofende, ¿deja de ser mi hijo? Pero si él entiende que me ofendió, va a venir y va a decir, papá, perdóname, y yo le voy a dar un abrazo. Entonces, cuando yo me arrepiento y creo, recibo el perdón judicial y empiezo a caminar y por ahí tengo una mala reacción. Señor, perdóname porque tuve esta mala reacción. Perdóname por este mal pensamiento. Y yo le estoy pidiendo perdón. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de ir a la cruz, le lavó los pies a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Cuando llegó a Pedro, ¿qué pasó? Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí? Y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, entonces todo el cuerpo. Y Jesús le dijo, Pedro, ustedes ya están todos limpios. Solamente los pies. Lo que le estaba diciendo, ustedes ya con la sangre de Cristo, la que voy a derramar mañana, ¿no? Ustedes ya están limpios, pero ustedes necesitan, por el andar diario, que se van a ensuciar porque viven en este mundo, la confesión de primera de Juan. ¿Entienden la diferencia? Entonces, el que ya es salvo no necesita perdón judicial porque ya fue perdonado, por eso la salvación no se pierde. Para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Ya está, fuimos perdonados, todos los pecados, pasados, presentes y por venir, todo fue perdonado. Pero el perdón paternal siempre, porque yo hoy peco, mañana voy a pecar y voy a seguir pecando hasta que Dios me dé un nuevo cuerpo adaptado al alma que ya está redimida, ahí ya no voy a pecar más. Pero también dice Juan, escribo esto para que no pequéis. Claro. Cuando digo esto para que no pequéis, o cuando 1 Juan habla de el que, ahí hay que mirar los verbos como están habla como un estilo de vida. O sea, mi estilo de vida no es el de antes. Mi estilo de vida es que ahora soy obediente. La obediencia no es perfecta. Y cuando es perfecta, peco. Y cuando peco, le pido a Dios que me perdone y sigo teniendo comunión con Él. Pero voy como en una escalera, que camino 3 pasos para arriba, 1 para atrás, 4 para arriba, 2 para atrás, y siempre voy subiendo por medio de la palabra, pero no soy perfecto. En el cielo seré perfecto cuando este cuerpo, Dios me dé uno nuevo. ¿Se aclaró? ¿Sí? Sí, ¿quería hablar?
Somos todos pecadores. Somos todos pecadores, podemos decir, hay pecadores perdidos y hay pecadores perdonados. Yo soy un pecador perdonado por la sangre de Cristo. Sigo siendo un pecador. Fíjense Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Ahí cuando que dice en Romanos 7, Pablo está luchando por su cuerpo, ¿no? Está hablando del cuerpo de muerte, está hablando de la carne, que dice, Sí. el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero, eso hago. Dice, Bueno, ¿qué quiere decir? dice ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está justamente diciendo, ¿cuándo Dios me va a dar cuerpo glorificado para que ya no peque más? Puede ser que nosotros no hayamos entendido la dimensión de lo que significa pecado. Me parece que sí, y estoy re contento que salga esto acá. Estoy contento. Yo sé que en lugares se enseñan de que el creyente no peca más, ¿no? Lo cual no, la Biblia no enseña. Y también que cuando peco, no soy yo, sino mi carne. No soy yo, es mi carne, es el viejo Diego. Entonces, voy a poner un ejemplo bien fuerte como para que digan, yo ahora en vez de irme a mi casa me voy y engaño a mi esposa. Ay, esta carne. No fui yo, fue mi carne. Ella tiene la culpa. No, yo me fui. Y le hice caso a mi carne y yo fui el que se fue con otra mujer. Yo pequé. Claro, pero soy yo. La palabra dice que hay pecados y pecados de muerte. O sea que hay clases de pecados. Si yo engaño a mi esposa, por ejemplo, yo voy a morir espiritualmente. Supongo que morir, ¿no? Espiritualmente no. No voy a tener comunión con Dios Claro. por causa de ese pecado. Claro. Sí, bien, pero no sería espiritualmente. Espiritualmente estabas antes de conocer a Cristo. Una vez que Él te salvó, tenés vida espiritual. Cada La vida vez espiritual no la perdés nunca más. Pero si yo si yo engaño a mi esposa, en comunión con Dios, Pero perdés, tenés que pedir el perdón a Dios para restablecer, a tu esposa obviamente, y a Dios para restablecer la comunión, pero no perdiste la salvación. y si yo, supongámosle que termino de hacer eso, ¿no? Salgo y me choca un auto, muero. ¿A dónde voy? Bíblicamente. Si vos eras un hijo de Dios, vas al cielo. Pero si cometió el pecado. ¿Cómo? Si él cometió el pecado. Sí, estamos hablando de que Él es salvo, ¿no? Vamos a aclararlo. Él es salvo, hoy Él es salvo y es salvo por la sangre de Cristo. ¿Está bien? Él sale y en algún momento hace lo que dijo. Y muere, Él va al cielo. Porque Él fue salvo por lo que Cristo hizo. Cuando Cristo dijo consumado es, hago todos los pecados incluyendo ese. Pero ese pecado, estamos sabiendo. Pero saben hacerlo bueno, no lo van a hacer el pecado. Sí, eso estamos de acuerdo. Claro, pero entonces él puede hacerlo por su gusto, porque lo tiene el amor de Dios. Entonces fue y pecó. Sí. Diego, Se una, muere, se va al cielo igual. Si decimos que Él era salvo, Él no perdió la salvación. Yo vuelvo a decir esto. Si Él era salvo y cayó en ese pecado, y muere, va al cielo, porque la salvación no la pierde. pero si él practicaba el pecado, Si practicaba el pecado, es otra cosa. Quedan 5 minutos. Yo hasta las 9 lo respeto a Héctor y después porque no son salvos. No, obvio. No, exactamente. Sí. Son perdidos hasta que Dios los haya. Hasta que son salvos. Yo era un pecador perdido hasta que Dios en un momento me salvó. Vos eres un pecador perdido hasta que... Y hay otros que están perdidos y tenemos que ir a predicarles para que
ya no sean más perdidos. Bueno, cuando la Biblia dice no hay quien busque a Dios, están perdidos en delitos y pecados, dice la Biblia, son términos bíblicos, están perdidos o muertos, peor, muertos en delitos y pecados. ¿Está bien? Buenísimo, excelente. ¿Cómo? Pastor, yo creo que si soy un cristiano, ¿no? Y mañana, supongámosle que peco, engaño a mi esposa, yo creo que la paga del pecado, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Yo muero irreversiblemente, o sea, no estoy en la voluntad de Dios. En ese momento yo pienso que si me muero, yo pienso que voy al infierno. Entonces, Sí, por eso, pues es lo mismo. Entonces, Porque yo, ponele, engaño a mi marido, bueno, voy a la iglesia, tal, engaño a mi marido, ¿qué importa? Si me muero, pequé, me voy a hacer igual. Bueno, Yo voy a hacer lo que quiero. me encanta que preguntes eso. me encanta que preguntes eso, porque si alguien que piensa, pero porque no, es para si rato, alguien piensa, pero yo voy a engañar, si alguien piensa, yo voy a engañar a mi esposa, total no pasa nada, que eso, Vaya, que saco esto que no me pertenece, que hago aquello, que Bueno. no puedo la palabra. ahí va a cambiar. bueno, ahí va cambiando, porque él me dijo, yo por eso aclaré el ejemplo, él dijo, yo dije, él es salvo, él ama a Dios, pero en un momento cayó en pecado. Como cayó David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hijo de Dios, cayó en pecado de asesinato y de adulterio. Un hijo de Dios cayó en ese pecado. No perdió la salvación, perdió el gozo de la salvación, la comunión, pero no perdió la salvación. Ahora, el ejemplo que vos estás poniendo, y está buenísimo que lo ponés, vos estás poniendo de alguien que ya, perdón que te tutee, pero de alguien que hace esto, hace aquello, esa persona ya está demostrando que su patrón de vida es otro. El que pone él es un ejemplo de alguien que ama a Dios y en un momento, como David, plum. Pero el que pusiste vos, si hace esto, no, su patrón de vida es que no ama a Dios, es que vive pecando, y yo diría, esta persona nunca fue salva. Pero son dos ejemplos diferentes, este y ese. Porque parece, yo creo que se confundieron los conceptos y por ahí los verbos. Supongámosle que yo soy un cristiano, amo a Dios, guardo la palabra, estoy en santidad, amo a mi familia, a mi esposa, todo. Sí. Yo estoy en el culto, supongámosle. Sí. Estoy acá alabando a Dios, terminamos, gracias Señor. Salgo, se me viene un pensamiento a la mente de engañar a mi esposa, me voy a un lugar, listo, hago lo que hago, salgo de ese lugar en el trayecto, me atropello el camión, me caigo de un lugar, muero. Ese relato que vos dijiste, ¿qué vas a decir? Ese relato que vos ¿Usted dijiste, cree que por ¿qué vas a gracia, decir? Dios, misericordia, Dios, No, ese yo pecado creo que la saque. No, yo creo que la saque, cuando Cristo dijo consumado es, pagó todos tus pecados, incluyendo ese. Pero escuchando bien el ejemplo que vos ponés, sos salvo, porque si vos perdés la salvación con ese pecado, ¿sabés lo que hay detrás de eso? Que la salvación no es de Cristo, la salvación es porque vos la estás manteniendo y la mantuviste hasta que pecaste y la perdiste vos. Y la Biblia dice que la salvación es 100% de Dios. Dios te da la gracia para que puedas ser santo, pero no ganás ni perdés la salvación por ser santo, la ganó Cristo en la cruz y Él te la dio. Pero si vos la tenés que mantener la salvación, entonces es el 95% lo hizo Cristo y el 5% lo estás haciendo vos, y eso no es bíblico. Confusión en lo que aprendimos en la primera parte, que el hombre no es, que el verdadero cristiano, ¿no es cierto? Debe vivir conforme a la voluntad de Dios, amando a Dios. El que Si ya no, es no es cristiano. El que ya es claro, cristiano. pero no perfecto. Claro, no Porque perfecto. todos pecamos. Porque yo peco y todo cristiano peca. A la perfección, excelente. A la perfección, excelente. Sí, día tras día, y esa es la idea. Sí, día tras día, y esa es la idea. Exactamente, muchas gracias. Porque si alguien Exactamente, dice, muchas gracias. Piensa, Porque si alguien dice, yo pego, si alguien ya soy salvo, piensa, hay yo que piensa pego, así, total ya soy no es salvo,
Alguien que piensa Porque así alguien, no es salvo. Porque obvio, alguien, excelente. ¿eh? Sí, Obvio, Así es. excelente. Sí, Hay que Así decir es. que así es. Así es. Exactamente, eso también es verdad, pero eso no significa Exactamente, eso que no también es pueda verdad. caer Pero eso no en significa pecado de que no pueda adulterio, caer o en pecado de de borrachera, adulterio, o o de borrachera, o Y se de... puede caer. ¿Cómo? Y se puede caer. Eso es lo que la ¿Cómo? Biblia dice, debemos hacerlo. Eso es lo que la Biblia dice. Debemos hacerlo. Pero un cristiano puede caer. Exactamente. Así es. Exactamente. Es muy claro. ¿Cómo? Pero también Es caemos. muy claro. Pero también caemos. Pastor, yo creo que habría que definir qué es pecado. Porque si yo digo, por ahí la palabra pecado, es decir, que el pecado suena fuerte comparado con lo que es afuera del mundo. Por ahí yo digo, no agrado a Dios, sé que es pecado, pero no agrado a Dios, no busco agradarlo. Entonces nosotros tenemos que, por ahí, darle una definición bien clara de lo que es pecado. Porque el pecador, el que no conoce a Dios, peca por naturaleza caída, por razones de la carne, peca. Pero nosotros que tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza para mantener la santidad, para agradar a Dios. Si yo en un momento desagrado a Dios, es no agradarlo, ¿por qué? Porque su misericordia se renueva cada día, entonces yo tengo que buscar esa misericordia. Sí, excelente. Pero, Sí, excelente. Todos estamos hablando, creo que de lo mismo, nada más que porque obviamente si amamos a Dios, queremos hacer su voluntad, no queremos pecar, vamos camino a la perfección. Todo eso es verdad y todos buscamos eso. Pero también es verdad que Jesús mismo, por algo en el Padre Nuestro, Jesús incluyó que pidamos, líbrame de la tentación. Líbrame porque no quiero caer. Entonces, ¿qué hizo Pedro cuando estuvieron orando y Jesús se fue a orar en Getsemaní? Cuando vino la presión, ellos negaron a Jesús y se fueron y lo dejaron solo. Pecaron. Después, cuando está Jesús ahí, 3 veces lo niega y canta el gallo, ¿se acuerda? Negó a Jesús. Después, Jesús se fue al cielo y demás, y después Pablo dice que lo tuvo que confrontar a Pedro, porque Pedro se juntaba con los gentiles, y cuando venían los judíos, por miedo a los judíos, se apartaba de los gentiles como diciendo, no, los gentiles se tienen que judaizar. Y otra vez, con esa actitud, negó a Cristo, y otra vez pecó. Y era de condenar. O sea, me gusta que salga esto y juntos tenemos que aprender. Exactamente. Pero también tenemos que entender que todavía, como dice Romanos 7, que al final no lo leímos porque lo dijimos casi de memoria, pero en mí está la lucha esa que la carne va. ¿No vieron Gálatas que dice el espíritu quiere hacer las cosas de Dios, pero mi carne se opone? Y muchas veces, y siempre no es que yo soy obediente el 100%, porque si yo soy obediente el 100%, yo ya estoy glorificado. Y no, eso va a ser en el cielo. Yo quiero ser obediente y que Dios me ayude, pero lamentablemente en esta tierra no vamos a ser el 100%. Por eso Dios nos va a dar, vamos progresivamente, santificación progresiva. Pero parte de la santificación progresiva es que cuando yo peco, yo le digo, Señor, perdóname porque hice esto. Señor, perdóname, me duele en el corazón que hice esto. Señor, perdóname por este mal pensamiento que tuve. Señor, tú lo viste, perdóname. Y es parte de la santificación, de lavarme. Hay una diferencia que explicamos siempre en la iglesia, que el pecador natural, digamos, que no es convertido, peca, digamos, naturalmente, ¿no? Peca desde su naturaleza. Sí. El creyente, como dice Santiago, hay un proceso hasta llegar al pecado, que el pecado empieza a, como dice, es como un embarazo en la vida del cristiano que entra en el pensamiento, piensa el pecado, va al corazón y después da a luz al pecado. Yo creo que tenemos ese proceso nosotros
hasta llegar a ponerlo el adulterio. ¿Nunca ustedes estuvieron así de repente? Yo digo por el adulterio, por el Están adulterio. bien y de repente en su casa alguien le pregunta algo y reaccionan un poco medio, se dan cuenta que no reaccionan de la mejor manera. Yo digo por el De que adulterio. estaba todo bien. ¿Y qué pasó? Estaba todo bien y de repente, pero va, yo. Y te das cuenta que no estuvo bien. ¿Y eso de dónde salió? De acá adentro. De acá adentro. Y enseguida me doy cuenta, porque soy un hijo de Dios, me doy cuenta, perdóname, Señor, perdóname, hijo, que te respondí así. Y le pido a Dios que me ayude para no volver a hacerlo. Bueno, a mí me siguen preguntando, yo tengo, no quiero retenerlos más. Yo me puedo quedar si quieren a la hora que quieran, pero yo no quiero que ustedes estén ahí porque yo te para cerrar, creo que el ejemplo claro que usted dio es David, cuando él dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, después de haber pecado. Yo creo que ama a Dios, conoce a Dios, se arrepiente y busca la salvación. Ahí diste para que sigamos una hora más. Pero está interesante. Porque cuando habla de no me quites del Santo Espíritu, en el Antiguo Testamento las personas, el Espíritu venía y se iba, no es como en el Nuevo, que una vez que lo tenemos ya no se va más, hay las arras del Espíritu. Cuando David estaba pidiendo eso, no le estaba pidiendo, no me quite la salvación. Porque el Espíritu venía para ciertos ministerios y lo tenía para reinar, no porque era salvo, ya era un hijo de Dios. ¿Está bien? Pero cuando llega a Hechos capítulo del Espíritu Santo, viene y mora y se queda con nosotros como las arras, como la garantía, ¿no?, de que yo estoy casado. El Espíritu Santo no se va nunca y es la garantía de que la cuota está pagada y no se me va a ir nunca el Espíritu Santo. Bueno, esto es.